La palabra de Dios es viva y eficaz. Le invitamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios con el reverendo Daniel Romero, desde la primera iglesia evangélica y reformada en San Pedro Sula. Para oración o contactos, escríbanos a info@prhn.org. Estamos para nuestra audiencia televisiva. Qué bueno que está con nosotros en esta hora. Soy el pastor Daniel Romero, desde la primera iglesia evangélica y reformada en San Pedro Sula, que le dice: Dios les bendiga a todos. Hemos estado en esta serie que hemos denominado Las buenas noticias acerca de la gracia de Dios. Y hoy queremos hablar sobre la gracia de Dios que nos transforma, la gracia transformadora de Dios. Hace unos domingos atrás, unos meses atrás, tuvimos aquí un evento donde Héctor David tocaba el violín y nos estaba contando del talentoso violinista Nicola Paganini, que estaba tocando uno de esos números de piezas difíciles y luego ejecutó uno de sus favoritos, un concierto de violín, y comenzó a tocar el violín y la orquesta lo estaba acompañando. Unos momentos después, una cuerda de su violín se reventó, quedando solo con 3 cuerdas, y siguió tocando, haciendo todas las cosas que podía hacer. Unos momentos después se rompió la segunda cuerda y él, relajándose en su ingenio, siguió ejecutando aquel violín solo con 2 cuerdas. Unos momentos después, otra cuerda se rompió y quedó ejecutando con una sola cuerda. Al final del concierto, la multitud empezó a aplaudir, se puso de pie y empezó a aplaudir frenéticamente hasta que ya no pudo más. Entonces Paganini salió y dijo: Paganini y una sola cuerda, y volvió a ejecutar el violín. Y fue increíble, hizo más música ese día con una sola cuerda que lo que la mayoría de las personas pudieran hacer con 4 cuerdas. Esa es una actitud de persistencia. Ahora, lo que quiero hablar es que algunas veces nosotros estamos más enfocados en las cuerdas que se nos han reventado que en las que nos quedan. Estamos pensando en las cosas malas que vienen. Y hay cosas que van a venir a nuestra vida que son inevitables, que van a suceder. Vamos a una entrevista por primera vez de trabajo y el carro no nos enciende. O que se fue la luz y teníamos que hacer una tarea para la universidad o para el colegio. O que me sale algo en la oficina y tengo un compromiso con mi esposa y va a querer que llegue tarde por otra cosa, pero que son cosas que no las tenemos pensadas y no tenemos alternativas, no podemos controlarlos. Hay cosas que pasan, pero algunas veces todavía tenemos una cuerda. Y el asunto es cómo nosotros podemos tocar una sinfonía, cómo nosotros podemos tener algo todavía con qué recurrir y con qué hacerle frente a la vida. Bueno, nosotros podemos controlar las cosas de la vida.
cuando la gracia de Dios controla nuestras vidas, nos transforma de tal manera que es el Espíritu el que empieza a controlarlo. ¿Y cómo hace que nosotros podamos tener una actitud siendo controlada por Dios? En primer lugar, es cuando nosotros somos cambiados en nuestra forma de pensar. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, en otras palabras, tengan ustedes la misma actitud, la misma mente, el mismo pensar que tuvo Cristo Jesús. Tengan esa actitud. ¿Y cómo podemos tener una actitud como la tuvo Cristo? Cuando somos transformados por la gracia de Dios. Cuando la gracia de Dios empieza y los transforma, entonces cambiamos nuestra forma de pensar. Y es la primera cosa. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Aquí dice que somos transformados. Ser transformados para poder entender el significado. Esto es, hermanos, y yo quiero volverlos cuando estamos en la escuela. ¿Se acuerdan aquel experimento? No sé si todos, pero mi maestra un día puso dentro de un vaso una oruga. Y con el paso del tiempo, esta oruga se encerró en un capullo. Y con el paso del tiempo se convirtió en ¿qué? En mariposa. Y eso se llama, ¿verdad que fueron a la escuela? Metamorfosis. Algunos fueron a la escuela, otros no saben estas cosas. Pero metamorfosis significa cambio. Significa cambio. Y es el proceso de metamorfosis por la gracia de Dios que establece ese cambio, para decirlo así. Es algo como entrar en la protección de Dios por su gracia, para que Él empiece a transformarnos y empiece a cambiar nuestra actitud en una actitud que está controlada por el Espíritu Santo de Él. Bueno, esto es como aquella familia del campo que una vez fue a la ciudad y de repente se pararon frente a un edificio moderno y el papá y el hijo le dijeron a la mamá: quédate aquí, vamos a ir a investigar cómo es este asunto de estos edificios. Y entraron, y lo que más le llamó la atención es que de repente en la pared se abrió una puerta y se cerraba. Y el hijo le dice al papá: papá, ¿qué es eso? Y el papá le dice: no sé, nunca en mi vida había visto algo así. De repente una mujer avanzada de edad con un bastón en la mano, caminando muy difícilmente, llegó hasta donde estaba esa pared, apretó un botón, la pared se abrió, ella entró y por primera vez se dieron cuenta que arriba de la pared había unos números que decían 1 y después 2 y después 3
y después 4. Y después 4, 3, 2, 1. Y se abre la puerta y sale la muchacha de 24 años, elegantísima. Y entonces el papá voltea a ver al hijo y le dice: hijo, llama a tu mamá inmediatamente. ¿Sabe, hermano? Esto es lo que quiere decir transformados. Esto quiere decir, esto es la metamorfosis. El concepto que estos hombres estaban pensando en este momento, que de algo que no se miraba tan bien, podía salir algo verdaderamente bueno. Y eso es lo que estamos hablando cuando estamos hablando de que podemos ser transformados por la gracia de Dios. Cuando nosotros venimos al Señor y esa gracia de Dios nos transforma de tal manera que nosotros podemos ser transformados por Él. Eso significa ser cambiado. Eso es lo que Romanos 12:2 quiere decir. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Cuando nosotros somos cambiados, si somos transformados, esto tiene que ver, como dije ya, con nuestra actitud. Y nuestra actitud tiene mucho que ver con lo que nosotros ponemos dentro. Nuestra actitud es un sentimiento interno expresado en el comportamiento. Es por eso que una actitud puede ser vista sin ser escuchada. Y si no me creen, váyanse un viernes a las 5 de la tarde por la autopista que va hacia Puerto Cortés y usted va a ver muchas expresiones y muchas actitudes que, aunque usted no escuche nada, usted va a ver comportamientos que realmente lo van a poner a pensar. Y esto estoy hablando. Es como que un hombre se queja de que hay tanta violencia y tanto sexo en las películas, pero pone Netflix y las mira. Y esto es lo que estamos hablando. Usted puede decir: a mí me gusta mi mala actitud, disfruto de mi mala actitud. Y verdaderamente tener una mala actitud puede hacer que usted extras. Por cierto, una vez fui a un restaurante y me encontré con un compañero, un compañero de colegio, un ex compañero de colegio, que era el gerente del restaurante, y se sentó conmigo. Y le hice una pregunta y le dije: oye, y con esos clientes que vienen algunas veces aquí, que tienen una mala actitud, que son groseros para tratar a los meseros, ¿es cierto que ustedes les ponen cosas extras ahí a la comida? Y no me contestó, pero solo me dijo: vos no te puedes imaginar lo que la mantequilla puede esconder. Y yo dije: caramba, la verdad es que he visto personas que tienen malas actitudes, que tratan mal a la gente. Hermano, no se enoje con el mesero, no se enoje con la cocinera. Usted no sabe lo que puede pasar. ¿No es cierto? Hermanos, lo que nosotros metemos, lo que nosotros cargamos, eso se revela. He encontrado que si estás en una mala actitud ahora mismo, probablemente tú empieces a tener cosas diferentes. ¿Y qué nos traen estas cosas? ¿Cómo se manejan estas actitudes?
Lo primero es las cosas que pensamos, o las cosas o las compañías que tenemos, o los problemas que nos vienen. ¿Cómo manejamos estas cosas? Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La vida. Es como que tú pongas gasolina barata en un motor de alto rendimiento. Cuando alguien tiene un motor de alto rendimiento, no puede poner una gasolina barata. Tiene que poner gasolina de alto rendimiento. Saben, hermanos, cuando Dios nos transforma, nos hace a nosotros unas personas que tenemos que tener algo mejor. Nos empieza a dar de su palabra, nos empieza a alimentar para que nuestra mente, nuestro espíritu no tenga esas actitudes. Algunas veces, en vez de ir a tomar consejo a la palabra de Dios, empezamos a llenar nuestra mente con los consejos de la vecina que no conoce nada de Dios, y tenemos problemas con nuestro esposo. Entonces la vecina nos dice: no seas bruta, no te dejes, no te dejes. Es que pagarle con la misma moneda. El consejo de Dios es diferente. Pero cuando nosotros tenemos esa actitud, empezamos a hacer pensamientos baratos. Y la Biblia dice que ciego guiando a ciegos, los dos caen en el hoyo. Y esto es verdad. Esto es verdad. Un pastor me contaba una vez que se encontró a dos hermanas en su oficina. Me estaba diciendo: mira qué lío, dos mujeres en mi oficina. Y empezaron a agarrarse del pelo, a pelearse. Y yo dije, las pude separar, las puse en una mesa y les empecé a hablar. Y yo dije: a mí lo que me ha pasado, doña, que se empieza a agarrar aquí, pero sí he visto estos programas de televisión como la doctora Polo. Yo no me explico cómo la doctora Polo puede arreglar un problema en 2 minutos. Es la peor mentira que hay, ¿verdad? Pero ahí estaban peleándose. Y lo digo porque me dieron ganas de hacerlo hoy. Y dice, cuando la senté, le dije: quédense quietas, por favor. Y entonces se levantó él, fue a traer un vaso y una Coca-Cola. Y empezó a llenar el vaso con la Coca-Cola hasta que quedó al límite. Y después les dijo él, dije que les dijo: ¿qué tengo aquí? Ya dijeron Coca-Cola. Y si yo volteo el vaso, ¿qué se va a derramar de aquí? ¿Se irá a derramar jugo de naranja o jugo de sandía? ¿Qué se va a derramar? Y ellos dijeron: Coca-Cola. Es que, hermanos, lo que estamos diciendo, que lo que nosotros metemos es lo que sale. ¿Me estoy explicando, mi hermano? Es lo que sale. Las cosas que nosotros estamos metiendo dentro de nosotros, nuestros pensamientos. Ten cuidado con lo que piensas, porque eso gobierna tu mente, eso gobierna tu espíritu, eso gobierna las cosas. Cuando tú no te comes la palabra de Dios, empiezas a comerte otras cosas y empiezas a meter eso en tu cabeza. Pero cuando somos transformados, entonces nuestros pensamientos empiezan a ser diferentes.
las compañías que tenemos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La NBI dice: no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y hay un principio de negocios que dice que las personas a tu alrededor van a determinar tu nivel de fracaso o de éxito. Las personas con que tienes o que tienes a tu alrededor ahora mismo te están moldeando o te están arruinando. Eso es lo que dice, y eso es un hecho. De acuerdo a este verso, dice que nuestros amigos tienen un efecto en nuestro carácter. Nuestro carácter. Y este es un versículo que los padres deben de tomar muy, muy en cuenta. Porque ustedes pueden decir: bueno, mis hijos ya tienen suficiente edad para escoger a sus amigos, así que a mí no me importa con qué amigos andes, él sabe con qué amigo va a andar. Pero esto no es así, hermano. Tienes que darte cuenta quiénes son las amistades que andan a tu alrededor. Hay una famosa psicóloga colombiana de apellido Vergara que dice que una mujer puede hacer que un hombre pueda potenciarse un 70% más, o puede ser su destrucción. Hay mujeres que impulsan. La verdad es que hay cosas que resaltan. Ustedes han visto volar a los gansos. Vuelan en una formación delta. Y esto lo hacen porque científicamente está comprobado que ellos, al volar de esa manera, hacen que el rango de distancia aumente un 71% más, volando de esa forma. Ellos no vuelan así porque para que nosotros miremos qué bonito se mira. Ellos vuelan así porque hay un beneficio, transforman algo en un rango mucho mayor y hacen que se potencialice sus recursos, sus energías. Algunas veces nosotros debemos de ver esas cosas, no andar como los patos. ¿Sabe cómo son los patos? Los patos son las cosas que todo lo hacen a medias. Los patos medio caminan, medio nadan, medio vuelan, medio cascarreaban, ¿cómo es? Medio gruye. Todo es a medio. No puede ni caminar bien, ni correr bien, ni nadar bien. A medias. Necesitamos, hermanos, ser transformados para tener una actitud mejor. Y hoy, sálgase de gente negativa y gente que no conviene. Es terrible, es terrible. Qué mal hace estas cosas. Y también cómo enfrentamos, cómo la actitud para enfrentar los problemas. Todos los problemas son un pronosticador. Los problemas tienen la habilidad de predecir nuestros sucesos o fallas, basados en la forma en que nosotros respondemos a ellos. ¿Cómo somos transformados o cambiados por ellos? Los problemas, hermanos, son un recordatorio de que la vida es dura, que nosotros necesitamos la gracia de Dios para ser cambiados, para ser transformados.
¿Cómo reacciona usted a los problemas? ¿Cómo reacciona cuando usted está esperando el parqueo en el mall y alguien se le mete antes? O cuando está haciendo fila. O cuando está en un semáforo y el de adelante no empezó a caminar. Mire, estamos en una sociedad tan difícil que ustedes vieron cómo aquel muchacho pitó al que estaba delante, el delante se bajó y lo mató. Y mató a dos. Pero algunas veces las cosas cuando entran en nuestro corazón, ¿cómo reaccionamos? Yo le conté de aquel hermano que, bueno, esto siempre lo he contado, que me acerqué hasta que le pegué atrás de su carro. Le golpeé así y a propósito, además iba conmigo, me dijo, no hagas eso, no hagas eso. El semáforo estaba en rojo, yo me fui y ¡fum! Y se bajó del semáforo, del carro, perdón, del semáforo, no, del carro. Llevaba una radio en la mano, una radio así, de esas walkie-talkie, en la mano. Le pegó un portazo al carro, hizo ¡ving! Y se fue para atrás. En todo esto no levantó la cabeza nunca. Se fue a ver su carro así. No tenía nada, pero lo hizo así, ¿ve? Hola, pastor, Dios le bendiga. Yo empecé a pensar en qué anda este hermano. Ahora alguien te pega, mira, pensarlo bien, si reclamarse o no. Mejor andar, pero cuando nosotros saben que la blanda respuesta, dice la Biblia, aplaca la ira. Pero cuando nuestro corazón no está transformado, los problemas hacen que estallemos, que reventemos. Hay padres que son groseros con sus hijos. Les dicen palabras hirientes. Y los hijos se vuelven adolescentes. ¿Cómo está de moda el suicidio hoy? ¿Cómo está de moda la rebeldía hoy? Y cuando un padre trata mal a su hija, le está diciendo, después de que te sacuda toda, te voy a dar amor. Y cuando tú te cases, que tu marido te pegue, pero como después te va a consentir, no hay problema. Malas actitudes para enfrentar los problemas. Ahora nosotros no sabemos cómo crear otros hijos, los volvemos tan duros. Porque tenemos malas actitudes y pocos buenos ejemplos. Y los hijos siempre van a aplicar más los buenos ejemplos que las malas actitudes. Un padre va a decir, déjenme a mí, que yo soy el que quiero disciplinar a mi hijo, que no se metan conmigo. Pero en tu mala actitud, cuando tu mente no es transformada, cuando tu testimonio, cuando tu ejemplo no está bien dado, cuando tú eres injusto para hacerlo, estás cometiendo un error. Por eso la Biblia dice que en esta sociedad y en este mundo que quiere justicia, que quiere cosas, y que estamos tan divididos, tan desgregados y tan enemistados, debemos tener actitudes que en la naturaleza humana no lo podemos hacer. La Biblia dice, amad a vuestros enemigos. En mi capacidad humana no lo puedo hacer. Necesito el Espíritu Santo en mi vida. La gracia de Dios transformadora, que transforme mi mente, mi corazón, para poder hacerlo.
para poder vivir en este mundo. Y más en esta sociedad. Hay tanto egoísmo. Pensamos en nosotros mismos. Y la segunda cosa, porque no solamente estamos hablando de cambiar nuestro pensamiento, también la forma en que miramos a los demás. Sigue diciendo Filipenses capítulo 2, versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también, dice aquí la palabra de Dios, cada cual también por lo de los demás. Nuestra sociedad, nuestro mundo, dice algo diferente. Nuestro mundo dice que te enfoques en ti mismo, que pienses en ti mismo, en mis problemas, mis oportunidades. Iba a una barbería antes y la esposa del barbero puso unas revistas ahí. Y por primera vez en mi vida me di cuenta de algo. Decía ahí los 5 enemigos del cabello. Y yo dije, bueno, como tengo tan poco, voy a ver qué me pasa. Y entonces decía, empecé a leer el artículo. Yo no sabía que el pelo tenía enemigos. Así que empecé. Y decía, el primero era el sol, después la secadora de pelo, después el agua fuerte o dura, decía, la contaminación, y luego decía el estrés del pelo. Vaya, dije yo, el pelo se estresa. Y es que recientemente me he llevado a mi perro al veterinario. Y el diagnóstico del veterinario me dice, saque a su perro porque está estresado. Le hablé a mi cuñado que en ese entonces estaba en el batallón, era el comandante del batallón, para que se lo llevara. Y allá fue a subordinar a los oficiales porque no los dejaba hacer fila. Y me lo mandó, ya no estaba estresado el perro. Pero, ¿sabe? El perro se estresa. Y no solo el perro se estresa, hermano, el pelo se estresa. Qué terrible lo que está pasando en mi vida. Y la gente está enfocado en eso. Wow, la gente se queda en el espejo tanto tiempo. Y empezamos a leer tantas burradas, pero tantas burradas, que empezamos nosotros a pensar en lo individual. Pero Dios dice que miremos a los demás, que nosotros tenemos que tomar la decisión de hacer eso, de no solo empezar a ver es que nuestro pelo está estresado. Hay cosas más importantes para que nosotros hagamos. Y creo que muchas veces nos enfocamos por muchas horas en las cuerdas que están rotas, en las cosas que ya no podemos controlar, que en aquellas bendiciones que Dios nos da. Y la Biblia dice que debemos de invertir en otros, en otros. Hermanos, qué importante es eso. Este liderazgo de Jesús es lo que Jesús hacía. Algunas veces yo no quiero hacer algo porque pienso en mí. Si yo barro, no, mi posición no. Mi posición no me permite esto. Si yo sirvo, yo estoy para que me sirvan, no para servir.
Es que la gente ahora se basa por su título o por su posición. Y cuando empezamos nosotros a pensar que lo que somos es porque tenemos un título o una posición o el dinero que tenemos en el banco, nos volvemos tan egoístas, pero nos volvemos también tan inseguros que pensamos que si hay algo mínimo que pasa, nuestra posición se va a venir para el suelo. Pero saben ustedes, hermanos, que hay cosas que pueden cambiar aún la historia con una actitud que nosotros tengamos, no de egoísmo para nosotros mismos, sino por pensar en los demás. Si no, ustedes miran a Pilato y a Jesús. Los dos tomaron un lavamanos con agua. ¿Sabe que Pilato tuvo la oportunidad en sus manos de cambiar toda la historia? Él dijo: no hallo en este hombre nada para declararlo culpable. Imagínense. Pero ¿sabe qué hizo? Pidió el lavamanos de agua. Porque Pilato pensó en quién. ¿En quién pensó él? En él. No pensó en los demás. Ahora, si yo lo dejo libre, aunque es inocente, la gente va a decir que no tenga autoridad. La gente va a pensar esto. ¿Qué van a pensar en Roma? ¿Qué va a hacer esto? Mejor tomo una decisión que me beneficie a mí, aunque a toda la humanidad. Pero sabe que despuesito Jesús estaba con sus discípulos antes de eso, y él también pidió un lavamanos de aguas. Hermanos, como pastor he estado tantas veces con gente que está muriéndose, y por experiencia misma y propia les digo que la gente lo llama a uno porque es cuando más necesidad tiene. He visto gente en el hospital que está muriéndose, que los hijos o los familiares me llaman para decirme: pastor, dicen los doctores que técnicamente está muerto, pero que está conectada esta máquina, que si nosotros damos la autorización para desconectarlo o conectarlo, ¿qué piensa usted, pastor? Entro al cuarto y me encuentro con alguien que está hablando lúcidamente. Que puede orar conmigo, que puede repetir el Salmo 23. Y ahí están. La gente necesita. Y cuando iban a la última cena, Jesús de ahí iba a ser arrestado para ser colgado en una cruz y morir ahí. Ese era el momento cuando Jesús necesitaba consolación, necesitaba amigos. Pero hermanos, aún en el momento de más necesidad de él, ¿saben lo que Jesús hizo? No pensó en él, pensó en los demás. Ninguno de sus discípulos quería hacerlo porque bajaba su posición, bajaba su reputación. O es que ustedes no saben que yo soy Pedro, el líder. O es que ustedes no saben que yo soy el evangelista. O Juan, no, yo soy el discípulo amado, yo no puedo hacer eso, que lo haga otro. Nadie lo quería hacer. Porque estaban pensando en lo que ellos iban a perder.
en su posición. Estaban casi como Pilatos. Pero Jesús se agachó, lavó los pies, se levantó y nunca dejó de ser lo que él era. Cuando tú piensas en los demás y tienes esa actitud, hermano, tú tienes una seguridad. Cuando el Espíritu Santo, cuando la gracia de Dios te transforma, transforma tu mente, tu pensar, tú puedes ser el más encarnado de cualquiera. Pero déjame decirte que nunca dejas de ser lo que tú eres, porque no eres por ti mismo, sino por la gracia de Dios y la misericordia. Me estoy acordando una vez que estábamos en una conferencia allá en Houston, y dos mujeres guatemaltecas, humildes, sencillas, las hermanas, nos estaba contando una historia que todos estamos así con la boca abierta, estamos sentados comiendo, y resulta que en esas conferencias algunos nos mandaron a un hotel. Una vez con el doctor Bardal nos tocó dormir en un carro, no había espacio para nosotros una noche, pero a otras personas los mandaban a casas, y a estas dos mujeres las mandaron a una casa de un petrolero, de un dueño de una compañía de petróleo. Llegaron al aeropuerto la esposa la esposa del petrolero, una mujer con un peinado, ya se imaginan, con 2 ramos de flores, pero grandísimos, unos edecanes, y con un rótulo que estaban los nombres de las mujeres. Y cuando las mujeres vieron aquello, se fijaron así. Y entonces ellas estaban contando que había una limusina esperándolos. Se montaron en la limusina y estas mujeres estaban así como mudas. Y cuando llegaron a la casa, entraron al driveway, le abrieron la puerta y había un hombre así con su saco y corbata y bien vestido, y un hombre así grueso, alto. Y cuando la vio, le dice: ustedes son las hermanas que se van a quedar conmigo, ¿verdad? Y dijeron: sí. Y entonces dijo: aquí tengo el lavamanos de agua para lavar los pies, porque me siento digno que ustedes entren a mi casa. Esas mujeres empezaron ahí a llorar y también en contarlos, y dice que cuando ese hombre estaba lavando los pies a ellas, dice que ellas se sentían, se estaban llorando, y todo el mundo también estamos llorando porque decíamos: ¿por qué no me tocó ese hombre a mí, caramba? Después el cuarto que le dieron, había ahí una cocineta, un jacuzzi, y les dijo: si les gusta algo del cuarto, llévense lo que quieran, que nosotros vamos a pagar el costo. Y arrasaron con el cuarto, hermanos. Ya tenemos empacado, nos dijo, una estufa, un microondas. ¿Saben una cosa, hermanos? ¿Qué actitud tenemos? ¿Qué cosa estamos pensando? Tenemos que aprender bastante. ¿Y cómo aprendemos? Cuando pasamos por los puntos, cuando pasamos por las realidades, cuando pasamos por los puntos críticos. ¿Y qué es un punto crítico? Bueno, es cuando ya no puedes. Si eres tú un corredor
Y ya las piernas te empiezan a flaquear y ya no estás para dar un paso más. Cuando estás en ese momento, ese es el punto crítico. ¿Qué vas a hacer para seguir adelante? Tal vez estás en tu trabajo y es abrumador y ya no puedes más. O estás con tu matrimonio que ya no se puede más. Estás a punto de darte por vencido en tu habilidad vocacional. O en esa discusión con tu esposa o esposo por 9ª vez en el mismo tema, patinando. Y uno o dos dice las palabras mágicas: salite de mi cuarto, anda a dormir al sofá. Qué terrible, qué terrible. Cuando estás despierto a la 1 de la mañana, porque tu hijo adolescente iba a llegar a las 10 y es la 1 y es cuando tú oyes la puerta que entra, y cuando vas a reclamarle te dice: no metas en mis asuntos porque es asunto mío. Esos son los puntos críticos. Tal vez has tenido una buena relación y una buena semana y te sientes que Dios tiene control de tu vida, pero de repente se revienta una cuerda y se revienta la otra y la otra. Ese es el punto crítico. Pero hermanos, cuando nosotros somos transformados por Dios, no nos enfocamos en las cuerdas que se reventaron, nos enfocamos en la cuerda que nos queda, porque lo que nos queda, aún con eso Dios nos va a sostener y nos va a sacar para honra y gloria de su nombre. Y ahí es donde tenemos que hacerlo. La Biblia dice en Filipenses capítulo 3, versículo 13, y el apóstol Pablo está hablando aquí y dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Ese es el objetivo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La adversidad ayuda a promover la resistencia. La adversidad, hermanos, nos hace fuertes. Es el gimnasio que nos prepara, que nos entrena. Y cuando los problemas y dificultades vienen a nuestras vidas, podemos dar un paso adelante. Podemos hacerlo. Hay una anécdota de John Scott, no John Stott, sino que John Scott, un minero que es una buena anécdota para ilustrar lo que es no saber lo que está sucediendo en la vida. Dice que este hombre, John Scott, estaba en un elevador a 480 pies en Inglaterra, y cuando iba, el elevador se detuvo, y es que los ingenieros estaban haciendo pruebas para ver los breques de emergencias y hacían descender el elevador de 450 pies para que se detuviera 2 pies antes de tocar el suelo. Pero ustedes saben cómo venía ese elevador para abajo, y lo volvían a subir, y ese hombre estuvo por 1 hora sin saber por qué aquel elevador no se detenía y de repente se desplomaba y se paraba de emergencia. Hermanos,
Algunas veces la vida está así. De repente nos vienen esos desplomes que parece que vamos a estrellarnos. Y estamos así, yendo para un lado, para otro. Vienen las cosas inevitables de la vida. Hay cosas que nos llegan y sabemos que hay peligro, que hay situaciones difíciles. Vas subiendo y de repente vas al fondo. Estás así que de repente tenés una buena noticia y de repente ¡vin! En un país tan cambiante como el nuestro, no sabemos ni dónde estamos. Pero cuando nosotros somos sostenidos por la gracia de Dios, hermanos, vamos a estar seguros, ¿saben? Vamos a estar seguros. Por eso decía el salmista en el Salmo 119:11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y esa es la razón primordial. Esa es la razón primordial. Yo te voy a dar un consejo. Agárrate de la palabra de Dios. Agárrate de la gracia de Dios. Cuando tú te agarras de la gracia de Dios, empiezas a confiar en sus promesas. Hay un secreto que mi mamá me lo dio y que yo lo hago siempre. Y es personalizar los versículos. Como por ejemplo en 2 Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y yo agarro ese versículo cuando estoy en dificultades, en problemas, y digo: Dios no me ha dado a mí un espíritu para que sea cobarde. El espíritu que Dios me ha dado es un espíritu de poder, de fuerza, de fortaleza. No me voy a dejar derrotar como un cobarde. Me empiezo a animar en las promesas de Dios, porque mi mente y mi corazón ha sido transformado por la palabra de Dios. Y lo único que voy a creer es que yo soy lo que la palabra de Dios dice que yo soy, que yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer, que yo puedo tener lo que la palabra de Dios dice que yo puedo tener, porque mi confianza y mi fortaleza está en Dios. No puedo dejarme derrotar por nada, pero no lo puedes hacer en tus fuerzas. Tienes que ser renovado por la transformación del Espíritu de Dios. Es que tienes que cambiar tu manera, tienes que cambiar tu actitud. Haya pues en vosotros esa misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. Tengan ustedes la misma mente, tengan ustedes el mismo pensamiento. Piensen como Jesús pensó. Actúen como Jesús actuó. Sosténganse. Y cuando ustedes son transformados por la gracia de Dios, entonces ustedes van a saber que aún las circunstancias son difíciles, pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios les bendiga en esta hora. Amén. ¿Por qué no cierras tus ojos? Y vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor. Y aún tú que me estás viendo por la televisión, ¿por qué no le dices a Dios: Padre, hay cosas que no vamos a poder evitar? Hay cosas que van a venir a nuestras vidas que son inevitables, que no podemos tener control de ellas. Pero ahora he visto, Padre,
que aquellas cosas que están fuera de mi control nunca están fuera de tu control, Señor. Es cierto, pasamos situaciones duras, Padre. Algunas veces vienen como lloviznas, otras veces vienen como torrenciales, y no podemos encontrarnos porque todo está nublado en la tormenta. No puedo tener paz, no puedo tener seguridad. Dios, oro para que esos momentos en que solo me queda una cuerda pueda tener la actitud tuya, oh Dios eterno, la actitud de Jesucristo, que pueda darme que tú tienes el control, que nos demos cuenta, Señor, que tú estás interesado en nuestro carácter, aún más que en nuestra comodidad, aún más en nuestros títulos. Danos cuenta que solo tenemos una cuerda, pero que podemos ejecutarla con la habilidad de tu gracia que tú nos das en tu control cuando somos transformados por ti, oh Dios. Esto fue el mensaje de la palabra de Dios con el reverendo Daniel Romero desde la Primera Iglesia Evangélica y Reformada en San Pedro Sula. Para oración o contactos, escríbanos a info@prhn.org.